Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Con mucha alegría nos aprestamos a comenzar su programa Creed en sus profetas. Como parte de la programación de Nuevo Tiempo, en este momento, en este espacio, nos dedicamos a consultar lo que dice el Espíritu de Profecía respecto a los diferentes temas que durante el estudio de la Biblia, el estudio de las Sagradas Escrituras, podemos encontrar esas gemas de verdad que brillan de manera propia y que pueden ser de mucha utilidad para nuestro crecimiento espiritual. Para esta tarea nos concentramos y nos congregamos juntamente con el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, gracias a Dios, gracias a los amigos y hermanos que nos convocamos diariamente, gracias a la palabra del Señor que tiene algo y mucho para decirnos, y gracias porque podemos concentrarnos en algunas lecciones puntuales, específicas, de Primera de Reyes capítulo 10 en los comentarios de Elena de White. En estos comentarios también se van mostrando ciertas aplicaciones, ciertas lecciones que pueden ser muy útiles para los cristianos de todos los tiempos. Y al analizar ahora este capítulo, el capítulo 10 de Primera de Reyes, encontramos un par de lecciones importantes para rescatar. La Biblia está retratando acerca de cómo la fama y las riquezas de Salomón se iban haciendo más populares, más conocidas. Los reinos aledaños estaban conociendo del crecimiento, las riquezas, el aumento de las riquezas de Salomón, del pueblo de Israel. ¿Qué nos dice Elena White sobre por qué la gente visitaba a Salomón? En Profetas y Reyes, página 32, Elena de White escribió: fortalecido en su corazón y muy alentado por el aviso celestial de que su oración en favor de Israel había sido oída, Salomón inició el periodo más glorioso de su reinado, durante el cual todos los reyes de la tierra procuraban acercársele para oír su sabiduría, que Dios había puesto en su corazón. Muchos venían para ver cómo gobernaba y para recibir instrucciones acerca de cómo manejar asuntos difíciles. Así que él era visitado por su sabiduría, por su liderazgo, por la manera de resolver situaciones complicadas y complejas que otros no sabían cómo resolver. Recordemos que el mundo pagano de aquellos días tenía sus dioses y tenía sus
sus hechiceros y sus magos, y tenía sus oráculos a los que consultaban, pero nada de esas consultas ofrecía respuestas tan sabias, tan contundentes como las de Salomón, porque Salomón ofrecía lo que provenía de Dios, así que él era una referencia, era un libro de texto consultado por los pueblos vecinos, y claro, eso era posible por la promesa y por la bendición de Dios. Podríamos decir que en cierta medida esa sabiduría estaba testificando del poder de Dios ante las naciones. Totalmente, así es. Y ese era el propósito de Dios. Cuando Dios daba salud era para que la salud testificara. Cuando Dios daba prosperidad era para que la prosperidad testificara. Y cuando dio sabiduría era para que la sabiduría testificara, para que la gente... ¿Y cómo es esto? ¿De dónde? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo yo lo tengo? Y entonces siempre todo les conducía a mostrar la existencia, el poder y las promesas de Dios. Interesante que el pasaje paralelo de las Sagradas Escrituras menciona que, así claramente, ¿no? En 2 de Crónicas 9, 23 dice, para oír su sabiduría, esa sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Es decir, la Biblia no se equivoca, ¿no? La sabiduría no provenía de él, ni porque tenía un coeficiente intelectual mayor que el común de las personas, sino porque Dios había colocado esa sabiduría en el corazón de Salomón. Es así, porque en el mundo, pasado y presente, ni todos los inteligentes son buenos, ¿no? Hay quienes usan su inteligencia para crear cosas malas. Claro. Así que sabio no es solo aquel que conoce mucho, sabio es aquel que conoce lo correcto, lo bueno, y que además lo practica. Justamente. No obstante, como todo en esta tierra, también hay otro lado. Y lastimosamente, por causa de la debilidad humana, ese otro lado muchas veces se convierte en algo muy negativo. También relata la historia de este capítulo que la reina de Saba, o Sabá, como algunos dicen, vino a visitarlo. Parece que esta reina era muy conocida por su riqueza, venía del sur, allá de tierras misteriosas, mucha riqueza, pero ella vino a observar a Salomón. ¿Cómo evalúa la inspiración, la visita de la reina de Saba? Pero, ¿qué advertencia viene acompañada en este pasaje? Muy bien. En el libro Cristo Triunfante, en la página 161, leemos: en la primera parte de su reinado, Salomón recibió la visita de la reina de Sabá. Esta vino para ver y escuchar su sabiduría, y luego de haberlo escuchado, afirmó que no se le había dicho ni la mitad. O sea, porque era mucho más de lo que habían alcanzado a percibir. Claro. Pero su sabio y justo reinado cambió. El que conocía a Dios y la verdad hizo una gran inversión de recursos con el fin de satisfacer a sus esposas impías. Se plantaron costosos jardines. El dinero de Dios, que debía considerarse sagrado y cuyo fin, según el plan divino, era asistir a los pobres del pueblo, se despilfarró en los proyectos ambiciosos del monarca. Y estos fondos fueron desviados de su propósito original. Los pobres no estaban recibiendo ni casas, ni alimentos, ni vestidos, como el Señor indicó que se debía hacer. A través de su extravagante despilfarro de recursos, Salomón trató de complacer a sus esposas y glorificarse a sí mismos. De este modo, utilizó dichos medios que eran abundantes e impuso un pesado tributo sobre los pobres. O sea, la ostentación, la tentación de equipararse a los otros reyes, lo llevó a Salomón también a tener, o sea, cuando la Biblia dice que Salomón era el hombre más sabio, no dice que era el hombre perfecto, ¿no? O sea, él era sabio, pero también era un pecador. Claro. Y de a momentos no aprovechó la sabiduría que Dios le había dado para el bien. Y esa sabiduría, en un momento cuando Salomón se desprende
la mano y del consejo de Dios, esa sabiduría se vio opacada por una idolatría que fue creciendo hasta convertirse en flagrante, y por dar complacencia a sus esposas, Salomón mismo terminó adorando a los dioses falsos. Sí, en ese tema él se escapó de la indicación de Dios y bueno, es así, cuando nos escapamos de la indicación de Dios, sembramos tristeza y cosechamos dolor. Y qué triste, porque él, que comenzó bien y que comenzó como un testimonio del poder de Dios, porque la gente iba a visitarlo para observar la sabiduría de Salomón, que no era de él, sino que provenía de Dios, y esto podía haber sido como una especie de anzuelo, como una especie de atracción para que el mundo entero, ¿no? La fuerza centrífuga, ¿no? que de afuera hacia adentro, para que los pueblos circunvecinos reconocieran al Dios de Salomón como el único Dios verdadero. Y poco a poco, en vez de mostrar a Dios, él empezó a mostrarse a sí mismo, y entonces tenía que adquirir más posesiones, más riqueza, para que la gente empezara a verlo a él, y a su riqueza y a su sabiduría, y no a Dios. En el fondo era un poco de inseguridad. Así es, ¿no? Es que hay inseguridad cuando nos desprendemos de la mano y la presencia de Dios. Claro. Y entonces cuando tu seguridad no está basada en lo invisible del vínculo de la fe que te une a Dios, entonces tiene que estar basada en lo visible de las cosas de este mundo. Y ya sabemos dónde lleva una y dónde lleva otra. Así es, amigos, mientras reflexionamos en esto tan importante para nosotros también, recibimos un consejo y enseguida volvemos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar o también visita una iglesia adventista del séptimo día más próximo del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos el momento justo para presentar una invitación nuevamente y pedir la bendición del cielo. Solo un concepto expresado por el apóstol San Pablo, quien dice, y se sostuvo como viendo al invisible. Parece contradictorio, ¿no? Viendo al invisible. El invisible no se ve. Sí, se ve a través de la fe. A Salomón le fue muy bien mientras se sostenía viendo al invisible. Cuando quiso basar su seguridad en las cosas que se veían, les fue mal. Por eso los animo y nos animamos a sostenernos como viendo al invisible. Ahora vamos a orar. Señor, clamamos a ti para darte gracias y para decirte que creemos, pero para pedirte que aumentes nuestra fe. Entre tantos amigos y hermanos que nos escuchan, tal vez algunos, tal vez muchos, estén enfrentando hoy un día difícil. Te pido, Señor, que ellos también hoy puedan sostenerse como viendo al invisible. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas, nuestro reencuentro marcado para el día de mañana con la bendición de Dios. Hasta entonces.